Esta joven estudiante comenzó a sentirse atraída hacia su nuevo profesor, un hombre mucho mayor que ella, y con el tiempo empezó a sentir las miradas del hombre, para ella una clara señal de que el sujeto también se sentía atraído. Fue por esto que la chica tomó una decisión, seducir al sujeto a pesar de que estuviera casado. Sin embargo, eso traerá consecuencias inesperadas. Verán, Cairo tenía 18 años, pero a pesar de ser mayor de edad, aún se preguntaba qué significaba el ser adulto. Dejando de lado eso, la chica vivía sola en una enorme casa en el bosque. Claro, no era por decisión, sino porque sus egoístas padres siempre estaban de viaje, así el único consuelo para ella era la literatura. Adoraba leer y escribir, pero sobre todo, Cairo anhelaba una cosa: ser amada. Como sea, la chica sabía que ese día podía ser muy bueno. Después de todo, conocería a alguien que admiraba, el escritor Jonathan Miller, quien sería su nuevo profesor de escritura. Fue por esto que asistió a clase con una hora de anticipación. Al verla tan temprano, el señor Miller se sorprendió. Sin embargo, para hacer más amena la espera, comenzó a charlar con ella, enterándose así que la chica vivía sola en la colina. Además, había leído todos los libros de la lista de sugerencias. Sin duda, alguien muy interesante para Miller. El momento se vio interrumpido por Winnie, la mejor amiga de Cairo y quien le había recomendado la clase. Ambas chicas terminaron yendo por algo de comer, así que Miller miró los libros de Cairo, notando entre ellos una novela erótica de Henry Miller, que, aclaración, aunque tiene el mismo apellido que el protagonista, no tiene nada que ver con él. Justo en eso llegó el entrenador Boris Fillmore, quien además de ser profesor, era el mejor amigo de Jonathan, razón por la que le dio unos panecillos que había horneado y un café. No obstante, al estar aquí se percató que entre las cosas de Cairo también estaba un libro de Jonathan, probablemente era su fan. Esa tarde nuestro amigo contó lo sucedido a su esposa Beatriz, una escritora al igual que él. La mujer, al oír que la chica leía su libro, se alegró. Sin embargo, al escuchar que también leía a Henry Miller, decidió invitarle un trago a nuestro amigo para después intentar recrear una escena de la novela, por lo menos hasta que una llamada arruinó completamente el momento. Al día siguiente, como de costumbre, Miller tomaba café con Boris. Aquí este último preguntó si creía que hubiera fantasmas en la colina, al menos hasta ver bajar a Cairo, casi como si la hubieran invocado. La chica de manera educada lo saludó, así que Boris le dio un pastelillo. Solo le pedía no decir que los horneaba. Después de todo eso arruinaría su imagen de hombre rudo. Claro que sí. Miller aquí solo observaba algo. Al comer, la chica no dejaba de mirarlo. Dejando eso de lado, con el paso de las horas, Cairo notó que Winnie coqueteaba con Boris. Eso por supuesto llamó su atención. Después de todo, a su amiga solo le gustaban las mujeres. Algo así dijo Winnie: prefiero decir que soy igualmente oportunista. Horas después, las chicas fueron a casa de Cairo, donde la chica contó que para entrar a Yale la universidad le pedía un ensayo de su mayor logro. El problema es que no había logrado nada en la vida. El silencio de Winnie solo lo confirmó, aunque le propuso algo: escribir sobre las relaciones entre alumnos y profesores, específicamente el tema de diferencia de edad al tener pasión. Al oír esto, Cairo preguntó si realmente quería tener pasión con Boris, a lo que ella respondió que no lo había decidido aún. De lo que sí estaba segura es que no quería tener su primer rato de pasión con un tonto. Prefería un hombre de verdad que la tratara muy bien, y quizá ella debía hacer lo mismo con el señor Miller. Se notaba que le gustaba. Lo sé, respondió Cairo. Con los días la chica terminó de leer el libro de Jonathan, preguntándose en qué musa se había inspirado para escribir algo tan bueno. La chica también se percató de algo. En las clases el sujeto no dejaba de mirarla, algo que la hacía sentir bastante bien. Fue así que cierto día el hombre pidió verla después de clases. Encantada, la chica asistió, notando cómo Miller sacaba los pasos prohibidos. Más que apenado, el sujeto se disculpó, pensaba que estaba solo, como sea esperaba no interrumpir sus actividades. Cairo dijo que no se preocupara, de todas formas estaba esperando a Winnie, quien estaba aplicando a la universidad de Bandy. ¿Y tú?, preguntó Miller. A Yale, respondió ella, lo más lejos posible de aquí. Miller comentó que el pueblo no era tan malo una vez que lo conocía. Por ejemplo, estaba la casa Sally Bonnie, donde cada 3 sábados había poesía. De hecho, le invitaba a asistir ese fin de semana. ¿Acaso quieres verme?, preguntó ella. Sin embargo, en lugar de responder, Miller cambió de tema, resaltando que una de las historias que la chica había escrito en la clase era bastante buena, y para hacérselo saber narró una escena palabra por palabra. Más que sorprendida, Cairo comentó que lo había memorizado, a lo que Miller comentó que no, solo era idético, es decir, que era capaz de recordar cosas con mucho detalle, pero dejando de lado eso, quería decirle que era muy talentosa, así que como tarea extra quería que escribiera una historia corta al estilo de su escritor favorito. Sin duda eso sería algo muy bueno para su aplicación a la universidad. La chica sin dudar aceptó, aunque ella también tenía algo para decir. Había terminado su libro, y para demostrarlo narró una escena al igual que él, palabra por palabra. Eso dejó impactado al sujeto. La chica sí lo había memorizado. Aquí la tensión entre ambos era evidente, pero antes de que algo pasara, Winnie los interrumpió. Esa noche Miller salió a cenar con Beatriz y Boris. Lo que ninguno esperaba es que la camarera fuera Winnie, que no perdía oportunidad para coquetear con el entrenador. Al irse la chica, Miller dijo a su esposa que estaba en su clase, así que Beatriz preguntó si era su fanática.
Miller respondió que esa era Cairo, así que Beatriz preguntó si era bonita. Miller comentó que era talentosa, pero esto tornó la conversación en otra dirección. Después de todo, Beatriz insinuó que nuestro amigo era profesor porque ya no era bueno escribiendo. Después de todo, ya no lo hacía. Días después, Cairo asistió al sábado de poesía con un sentimiento de emoción. Ansiaba que Miller estuviera ahí, y para su suerte su deseo se cumplió, sentándose junto a ella. Tras un poco comenzó la sesión, donde más que escuchar la poesía, la chica no dejaba de ver a su maestro. Una vez finalizada la reunión, Cairo comenzó a fumar un cigarrillo para posteriormente ofrecerle a Miller. Fue así que ambos lo compartieron. Esto causó que semanas después la chica con una gran sonrisa llevara café para Miller y Boris. Sin embargo, Boris preguntó qué se debía a su cambio de look. Miller no lo dejó terminar, en cambio dijo que agradecía mucho por el café. Al oírlo, Boris también agradeció, así que le dio un pastelillo. Esto dio una idea a Cairo. Boris debía hacer un logo y vender los pastelillos para recaudar fondos para el equipo. De hecho, Winnie era muy buena haciendo logos. Boris estuvo de acuerdo, y sin más se fue dejando solo a los chicos. Con el paso de las horas, Beatriz envió un mensaje a Miller diciendo que estaba harta de escribir, por eso se tomarían unas vacaciones el fin de semana. Jonathan por supuesto aceptó, aunque poco después fue visitado por Winnie y Cairo. Después de todo, esta última quería decirle que su historia la escribiría al estilo de Henry Miller. Al oírla, nuestro amigo dijo que ese estilo era muy provocativo, pero sobre todo difícil de emular. Además, si escribía algo parecido sería controversial. Acercándose al hombre, Cairo dijo que si no era controvertido no era interesante, así que al final nuestro amigo accedió, para posteriormente tomar sus cosas e irse con prisa. Tras esto, Winnie se burló de los métodos de seducción de Cairo, por lo menos hasta que Boris entró. Esperaba que Winnie le ayudara con su logo. Aprovechando su oportunidad, Winnie le pidió su teléfono, aunque hablando de teléfonos, Cairo notó que el suyo había desaparecido. Volviendo con Miller, el sujeto comenzó a esperar a su esposa, quien a pesar de que quería irse no se desocupaba de sus pendientes. Justo en eso nuestro amigo comenzó a oír un extraño ruido, descubriendo entre sus cosas el teléfono de Cairo. Al oír la voz de Miller, la chica no pudo evitar sonreír. Esperaba que le pudiera devolver el teléfono. El sujeto dijo que se lo llevaría de inmediato. Después de todo, su esposa seguía ocupada. Así que nuestro amigo avisó a Beatriz y comenzó a conducir, encontrando a Cairo en un hermoso vestido blanco. Las horas siguieron su curso, solo que en lugar de ir de vacaciones, Miller se quedó en casa. Después de todo, Beatriz seguía trabajando. En ese momento la mujer le pidió por favor irse de la mesa, con él ahí no podía concentrarse. A Miller le pareció una mala broma, sin embargo al ver un correo de Cairo se levantó sin dudar, estaría en el cobertizo. Aquí el hombre imprimió el correo con la historia que la chica había escrito y sin más comenzó a leer, sumergiéndose cada vez más y más en la historia. Después de todo, esta narraba una aventura entre ellos dos. Verán, la historia comenzaba con Miller llegando a casa de Cairo para devolverle su teléfono. Aquí la chica le pidió acercarse, pero aunque llovía, Miller le respondió que no, ella debía ser quien se acercara. Cediendo, la chica lo hizo, dando un gran beso al hombre. Tras esto ambos pasaron dentro de la casa, donde Miller dejó en claro que lo suyo no era un romance, y sin más la posó sobre la cama, algo que la chica disfrutó. Tras esto el hombre acercó su cabeza a Cairo, le pedía por favor leerle un libro, y de aquí, como imaginarán, siguió la pasión. Miller leía todo esto con mucha atención, y al hacerlo le fue inevitable hacerse el autoplacer. Aquí nos surge una duda, ¿esa historia realmente ocurrió cuando el sujeto le devolvió su teléfono o solo es un invento de Cairo? Esto lo comentaremos más adelante. Días después Cairo asistió muy feliz a clases, sin embargo al verla Miller le dijo que su historia era inapropiada, debía elegir a otro autor, no entendía por qué había escrito eso. La chica respondió que había escrito sobre algo que sabía, por eso había escrito sobre ellos, una atracción no convencional. Miller respondió que debía escribir otra historia, no iba a permitir eso. ¿Estás hablando de la historia o de nosotros?, preguntó ella. De ambos, dijo Miller. Molesta, la chica le dijo que él había escrito ese mundo, no en la fantasía sino en la vida real. No, respondió Miller, yo soy tu profesor y tú mi alumna, y cualquier idea diferente que tengas sobre eso está equivocada. Casi llorando, Cairo dijo que su historia era muy buena, caso contrario a él que era un mediocre. Además quería dejar algo en claro, si le pensaba fallar debía saber que el costo era muy alto, y era capaz de todo hasta hacerlo desaparecer. Tras esto la chica se fue con la cara en alto, aunque al llegar a casa comenzó a llorar desconsolada, contándole todo a Winnie. Miller por su parte horas después le contó a Beatriz sobre la historia que Cairo había escrito. Sin embargo, en lugar de molestarse, la mujer se encendió, por lo menos hasta la llegada de Boris, quien por cierto había enviado un mensaje a Winnie preguntando qué hacía. Al notar lo que sucedía, Cairo dijo a su amiga que le contara que estaba con ella y estaban a punto de tener pasión. Winnie claro obedeció, a lo que Boris respondió que si eso harían, entonces no debían detenerse. Al leer esto, Cairo besó a su amiga, enviando una foto al sujeto. Lo que ninguno imaginaba es que horas antes, Cairo había dejado una copia de su historia a la directora Joyce, quien en ese momento llamó a Miller pidiendo una explicación.
Justo en eso Boris se marchó, razón por la que Miller contó a Beatriz lo que ocurría. Sin embargo, en lugar de apoyar a su esposo, la mujer preguntó si realmente había pasado algo entre él y la chica. La respuesta de Miller pareció ser un no, aunque la realidad es que fue bastante ambigua. Al día siguiente, tanto Miller como Cairo explicaron lo sucedido a la directora. El hombre dejó en claro que sí se había acercado a la chica, sin embargo solo había estado tan cerca como es apropiado para un profesor. Cairo por su parte no reveló si habían tenido pasión o no, eso lo dejaba a su imaginación, aunque sí dejó en claro que compartían cigarrillos. Tardes después Boris regañó un poco a su amigo, la diferencia entre ellos es que Miller no sabía identificar la línea. Esa noche Beatriz volvió a preguntar a Miller si había tenido pasión con Cairo, a lo que el sujeto respondió que no. Sin creerle, la mujer comenzó a decirle que seguramente la chica lo había impresionado con un par de halagos hacia sus libros, podía verlo culpable en su cara. Miller molesto preguntó cómo podía ver algo si se la pasaba ebria. ¿Sabes por qué estoy así?, preguntó la mujer. Porque solo así tolero tu presencia, y sin más se fue. Pasando con Cairo, Winnie le preguntó qué rayos hacía, a lo que Cairo dijo que testificaría contra Miller ante la junta escolar. El sujeto lo había subestimado y no lo permitiría. Winnie por supuesto le pidió parar, estaba por arruinar la vida de Miller, y todo porque el sujeto no había querido tener pasión con ella. Sí quería, respondió Cairo. Sí, dijo Winnie, pero no dejó a su esposa por ti, y si hace falta testificaré contra ti. Al oír esto, Cairo dijo que no lo permitiría, ya que si hacía eso, ella contaría lo suyo con Boris, así no arruinaría una, sino dos vidas. Casi llorando, Winnie dijo que eso no era un juego. Tienes razón, comentó Cairo, no es un juego. Esto es hasta la fecha mi más grande logro. Mientras esto pasaba, Miller estaba desesperado, molesto, impresionado, pero enfocando todas sus emociones hizo algo que no hacía hace años: comenzar a escribir. Finalmente estaba inspirado, todo por Cairo. Con los días Boris y Winnie no volvieron a hablarse, mientras que Miller y Cairo se vieron frente al tribunal listos para declarar, donde al ver al hombre nuevamente le fue inevitable llorar. No sabía si estaba agradecida o no por la experiencia, pero sin duda Miller la había ayudado a crecer, llegando así al final de la película. Ahora vuelve la duda, ¿el sujeto realmente tuvo pasión con la chica? Si bien eso no se deja claro en la película, el subtexto nos cuenta más. Recordemos que Cairo afirma en esta escena que ella solo escribió sobre algo que conocía. Además está el hecho de que Miller siempre comenta el tema de manera muy ambigua en lugar de decir no de tajo. Si quieres ver otra historia con Cairo, te recomiendo The Fallout y Finest Kind. También otra de relaciones peculiares, la de Her, donde una inteligencia artificial es novio de un sujeto pero lo engaña, y como si fuera cierto, donde un hombre se enamora de una fantasma. Muchas gracias a todos por ver, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido. Eso es todo, Bower fuera, nos vemos en la próxima.